Don Pedro es un hombre alto y delgado, de piel negra, como él orgullosamente lo decía. Gran cultivador de coco, con las tierras más fértiles, lo cual lo cuenta él, con los cocos más grandes y con las aguas más frescas de su tiempo, que poco a poco se fueron muriendo por una peste que atacó sus cultivos. Cuenta don Pedro que esta peste consiste en un cucarrón que se posaba sobre la palma y empieza a comérsela, y deja un gusano el cual destroza el cogollo de la palma. A raíz de este problema, don Pedro se frustra y llama a su primo hermano, que vive en Pradera, y le pide que lo ayude a conseguir trabajo, mientras mejora su situación en sus tierras, a lo que su primo le responde: Que se venga, que cualquier cosa se hace. Don Pedro en ese tiempo tenía unos tíos y unas amistades que venían al valle a cortar caña. Ellos se demoraban más o menos 6 meses en volver al territorio. De allá venían con grabadoras en mano, sombrero de paja y peinilla. Decían que el valle era muy bueno y se ganaba muy buena plata. Ellos lo demostraban con la ropa que traían a su regreso, pantalones de gabardín y tricot. Ellos al escuchar eso se ilusionaban y querían venir a trabajar al valle. Don Pedro llega al valle en 1990, donde su primo a la expectativa de conseguir un trabajo que no se conseguía. En sus tiempos estaba de moda llevar a una persona a piratear, lo cual consistía en llevar a cortar caña a una persona con la ficha de otra. Un 2x1 disimuladamente. Esto les funcionó durante un tiempo. Pasado el tiempo, don Pedro logró conseguir una ficha propia y una estabilidad que no iba a durar durante mucho tiempo. En el año 98, don Pedro conoció a Concepción Vidal, su compañera de vida, quien trabajaba en servicios domésticos entre Palmira y Amaime. Ella recuerda con mucho cariño el primer regalo que él le hizo, unos rulos y unas medias veladas. Ella, a cambio, después de 1 año y medio de noviazgo, le dio su primer hijo. Le hizo luego a su hija Liliana, luego a Hamilton y por último a Franklin. Así criaron a sus hijos mientras don Pedro cortaba caña, Concepción vendía chontaduro por las calles de Pradera. Y sí, aquí vuelve don Pedro a padecer por una peste, y no una peste de la naturaleza, sino una creada por el hombre, el llamado corte mecanizado. Dice don Pedro que su cabo los reunió para notificarles que iba a tener mejoras, pero eran tristes mentiras. Pasada esta reunión empezaron a trabajar solo de lunes a viernes para poder implementar dichas mejoras los fines de semana. Con el paso de los días, don Pedro nota que hacen falta algunos de sus compañeros, sus llamados mangualos, y ve que los que cortaban sus compañeros ahora una gran máquina lo hacía, y le parecía muy extraño que los tajos que sus mangualos faltantes cortaban a diario, la máquina los doblaba y hasta los triplicaba en menos tiempo. Don Pedro, como gran conocedor de la tierra, notaba que al pasar la máquina, esta estaba mucho más compactada y se notaba que cada vez menos fértil, que el color no era igual a las propiedades del Pacífico, que no nace mucha naturaleza allí. Y entonces, don Pedro recordaba la tierra de sus fincas, una combinación de colores entre negro, café y un amarillo muy hermoso. Unos trozos de corteza de árboles y un aroma de armonía, a paz y mucha esperanza. Tristemente, cada vez se percataba de que no se iba a poder sembrar durante mucho tiempo allí. Don Pedro, preocupado, le notifica a su cabo que lo que estaban haciendo es un asalto a la naturaleza y cada vez que tenía la oportunidad se lo recordaba. A lo que el cabo le respondía: Esto no es asunto suyo. Y que se podía perjudicar. Y sí, vaya sorpresa. A los días el cabo le dijo que debían notificarle algo. Don Pedro no se lo esperaba. En las oficinas le entregaron una carta donde le decían que lo despedían de su trabajo. Don Pedro con tristeza dice: mijo, lo único que yo pude hacer al momento de leer la carta fue decir: ay, Jesucristo bendito. Están quemando la caña allá en el Valle del Cauca. Es de madrugada.
todas las calles se encuentran oscuras. Don Armando, cortero de caña, emerge caminando solitario por las calles de Pradera, pueblito conocido por sus ferias del dulce y sus monocultivos de caña, pero con una triste historia de fondo. Con cara de cansancio, entra en una revoltería, saluda amablemente y pide 2 huevos. ¿Este no es mi mangualo querido? ¿Cómo estás, querido amigo? Dice don Pedro, sorprendido era don Armando por esos lados. Entonces, mangua, tiempos de invierno, te veo lo más de bien. Dice don Armando. Recordaron momentos únicos, las tardes de fuerte sol donde subaban la gota fría, el trabajo que pasaban por todas las incomodidades desde que se subían al bus por no eran asientos, sino tablas en donde se sentaban espaldas con espalda y el no tener acceso al líquido vital en los cañaduzales como lo es el agua. Don Pedro le cuenta a don Armando que luego del paro del 2008 lo despidieron injustamente. Con el poco dinero de la liquidación puso una revoltería. Su esposa Clementina Ocoró consiguió trabajo como empleada doméstica y solo viene a casa los sábados y los domingos. La conversación estaba muy buena y todo, pero don Armando tenía que ir a su casa para salir a trabajar, el cual era duro y esclavizante. Don Armando pasaba largas jornadas de trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Además de tener que cortar como mínimo 5.5 toneladas de caña diaria. Sí, señores, 5.5. Para que el trabajo fuera rentable. Y además de eso no tenían acceso a ver el pesaje. Eran constantemente vigilados por el famoso cabo, el cual siempre andaba con látigo y peinilla en mano, su sombrillita para protegerse del sol y una libreta donde anotaba la cantidad de caña de cada cortero. Los productos y el dinero estaban en manos de los ingenios. Estábamos en una dependencia total sin beneficios ajenos. Los ingenios azucareros causaban problemas sin cesar, daños a los corteros, bosques destruidos, animales como el gurre, la zarigüeya, el guatín. Roedores y diferentes especies de mariposa se quedaron sin hogar y tuvieron que adaptarse en los cañaduzales donde morían incendiados por las quemas. Mientras la quema de caña estaba haciendo un peligro constante, estaba causando enfermedades y un riesgo importante. Niños con neumonía, corteros enfermos respirando el humo a causa de las quemas. Don Armando y los corteros, cansados de la injusticia que tenía ese sistema, unieron fuerzas para luchar por mejores condiciones laborales. Decidieron organizar un bloqueo para hacer oír sus peticiones. A pesar de su valiente esfuerzo, el bloqueo duró poco tiempo, menos de una semana para ser exactos. Las industrias aprovecharon este tiempo para realizar mantenimientos a sus maquinarias. Lo único que lograron fue la creación de las cooperativas, las cuales reemplazaban a los contratistas. Sí, escucharon bien, a los contratistas, desobligando a los ingenios azucareros de responsabilidades. Estas cooperativas lo que hacían era desorganizar a los corteros y hacerle creer que eran supuestamente socios. Sí, supuestamente socios de los ingenios azucareros. 3 años después ocurrió la lucha más importante de los corteros. Los corteros iniciaron una huelga desesperados por ser escuchados, a pesar de sus esfuerzos y de paralizar actividades en numerosos ingenios. Los empresarios y el gobierno intentaron frustrar sus demandas. Durante días y semanas, miles de corteros resistieron con valentía y sacrificios. En ingenios como Manuelita, Providencia y Cauca, duraron 58 días, pero la huelga se prolongó hasta los 90 días como en el ingenio María Luisa. Finalmente, algunos ingenios llegaron a acuerdos después de largas negociaciones, pero el sentimiento de tristeza e impotencia perduró en aquellos que lucharon sin obtener todas las mejoras que buscaban. En un día memorable, el 14 de junio del 2008, se llevó a cabo una audiencia en el municipio de Pradera Valle del Cauca, marcando un hito en la huelga. El senador Alexander López lideró esta iniciativa que reunió a unos 7.000 corteros. Dentro de la audiencia se escucharon las voces desgarradoras de las mujeres de los corteros. Su carga familiar era tan abrumadora que tenían que levantarse a las 3 de la madrugada,
a las 3 de la madrugada para poder preparar escasos alimentos que sus esposos llevarían durante la extenuante jornada laboral que los mantenía alejados hasta altas horas de la noche. Pero al finalizar el mes, el salario recibido no alcanzaba pa' ni mu. No alcanzaba para que sus hijos pudieran alimentarse adecuadamente o disfrutar de un simple helado en un parque un día festivo. La huelga fue brutalmente reprimida con retenes militares que impidieron la participación de muchos corteros. Los ingenios fueron militarizados y el ESMAD y la fuerza pública estuvieron presentes agrediendo violentamente a los manifestantes. Muchos corteros quedaron heridos con lesiones físicas y daños psicológicos. Los corteros lucharon por ser escuchados, incluso con una huelga de hambre y atados con cadenas para representar la esclavitud laboral, que comenzó el 24 de septiembre en la capital del país. Las mujeres de pradera convocaron a otras mujeres del Valle del Cauca y Cauca, logrando avances significativos en el Senado que sus esposos no habían conseguido. Esto nos muestra su valentía y la difícil situación que enfrentaban. La situación actual de los corteros es muy triste, con el 70% de ellos despedidos, por razones injustas como pertenecer a sindicatos no patronales. Además, la mecanización ha desplazado a cientos de trabajadores, lo que ha sido descrito como una masacre laboral. Los ingenios más industrializados tienen robots que reemplazan a los corteros y ahora a los llamados colaboradores. Esta situación genera tristeza e impotencia. Y que le ganaba a mí, así nada.